No solo escuche, sino que también vea en imagen lo que está ocurriendo en nuestro estudio. www.encuentrofm.cl Radio Tu Encuentro, también en internet. Corporación Misionera Pentecostal de Chile les invita a usted y familia a sus cultos de adoración a Dios. Lunes, Dorcas a las 19 horas. Martes y jueves, culto a las 19 horas. Domingo, estudio bíblico a las 10:30 de la mañana y culto general a las 19 horas. Venga a escuchar y estudiar la hermosa palabra de nuestro Dios en nuestro templo, ubicado en Avenida Yungay 0593, Comuna de la Granja. Es una cariñosa invitación del Templo Betach y el pastor Lucas Donoso Martínez. Son las 9 de la mañana, 57 minutos. Ministerio Divina Gracia presenta su programa La Obra de Gracia, programa producido y conducido por el pastor Andrés Aravena. Bienvenidos. Santo es el Señor, Adonai, Elohim Israel, Adonai, Santo es el Señor. Ahora palabra su nombre por siempre será. Ahora santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, e Israel mira, amén. Y las naciones lo alaban, en Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, en Israel mira, amén. En Israel mira. Baruch Adonai, Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor. Baruch Adonai, Israel, Adonai, santo es el Señor. Y ahora, alaba su nombre, por siempre será. Ahora, santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, e Israel mira, amén. Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, e Israel mira, amén. E Israel mira. Resuena, la victoria tenemos ya, el poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai, vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en Radio Tu Encuentro, en la comuna de La Granja, en el 105.9, acá en la región metropolitana de Santiago de Chile. Un cordial saludo y muchas bendiciones a los oyentes de la radio acá en la comuna, como también a la gente que nos sigue a través de Facebook, a través del YouTube. Para ellos un bendito día domingo en el cual podamos compartir con nuestra familia, descansar, pero lo más importante, congregarnos, escuchar la voz de Dios, saber del alimento espiritual que Dios ha preparado a través de tu pastor, a través de tu iglesia, para que tú puedas ser alimentado en la palabra de Dios. Y queremos identificarnos, somos el programa La Obra de Gracia, ya por 5 años acá en la radio Tu Encuentro. Nuestro ministerio, conducido por quien les habla, el pastor Andrés Aravena, ha recibido del Señor esta instrucción. Nosotros no hacemos prédica por intermedio de la radio, y quizás hacemos algo tan difícil como la prédica, y quizás a veces un poquito más complejo, porque para llegar acá el día domingo o el día de la radio hay que invertir muchas horas, y nuestro ministerio que el Señor nos ha entregado es el estudio de la palabra de Dios. Nosotros realizamos estudios bíblicos a través de la emisora, a través de este programa ya por mucho tiempo, y damos gloria a Dios porque Él ha sido bueno, ya nos mantiene por 5º año acá en la radio. Esta es una radio que se autofinancia por la iglesia. Yo personalmente ya no estoy pastoreando a la iglesia alguna, sino que lo hago en forma independiente, de mantener este programa que no tiene por ninguna forma fines de lucro, pero la radio debe financiarse, es decir, acá hay la luz, hay que pagar ciertos servicios, ciertos derechos, hay gente que está trabajando detrás del micrófono, como los radiocontroladores, la internet, todo ese tema. Entonces yo arriendo este espacio y por la gracia y misericordia de Dios nos autofinanciamos. En este año sí, nunca hemos estado pidiendo dinero por la radio, pero mira, ha nacido en el corazón de algunos hermanos de fuera de Chile, también de Chile, gente que normalmente se acerca y me hace una ofrenda para que yo pueda cancelar mensualmente lo que corresponde acá por los derechos de salir en internet y el arriendo del espacio. Como quisiera yo, de toda manera, hacer repetir este programa, estos videos que pueden contribuir a la formación teológica bíblica de cada creyente. Y estamos orando para que este año, ya a contar de marzo, nosotros podamos ampliarnos con una hora más en el programa a través de la semana, y quizás hacer prédica o quizás repetir los estudios del día domingo. No sé, Dios tendrá para marzo algún plan y va a tocar corazones para que... También decir que nuestros estudios bíblicos están orientados al pueblo evangélico, al pueblo cristiano de Chile y también del mundo. Tenemos mucha gente que nos sigue a través del YouTube, a través del Facebook. De esta semana, mira, el programa del domingo pasado, solamente por efecto del Facebook, creo que llegaba como a 230 y 240 personas. Anoche estaba conversando con una persona de Cuba, he estado conversando con gente de Brasil, Paraguay, Uruguay y Canadá, varias, mismo Estados Unidos. Entonces te digo, esta maravilla de las comunicaciones verdaderamente es maravillosa, y hasta allá llegan nuestros estudios, 238 personas anoche teníamos como visitación, más la gente que nos escucha en vivo y en directo en la radio, y también la que sigue el Facebook del pastor gobernante de esta iglesia, pastor Lucas Donoso. Mis videos están siendo puestos, levantados o subidos a un canal de YouTube que me han abierto, se llama Pastor Andrés
Aravena Campo, Pastor Andrés Aravena Campo. Tienes que poner completo porque hay otro pastor, Pastor Andrés Aravena, pero ya con el segundo apellido tú puedes ya llegar a mis estudios que estoy haciendo allí. En esta ocasión nosotros estamos haciendo durante lo que terminó el año pasado y hemos comenzado este año, haciendo un análisis de lo que es la crisis que está viviendo la iglesia en general, todo el mundo, en todo terreno, en todo ámbito, hay crisis en el mundo y la iglesia no ha escapado a esta crisis de todo tipo que ha tocado la iglesia y hemos hecho un diagnóstico, hemos tocado lo que es la guerra espiritual principalmente, porque siempre está establecido eso. Hemos estudiado lo que es la crisis teológica, que es principalmente lo que fundamenta todo la debilidad con que se mueve la iglesia, la debilidad con que no hemos sabido ganar más adeptos en Chile para nuestra religión evangélica, y la realidad de cómo hemos perdido también las nuevas generaciones. Nosotros todavía tenemos líderes ya de la edad mía, de la tercera edad que estamos, pero nosotros no nos hemos preocupado de invertir en cuanto a la educación, en cuanto a la formación de líderes que estén acorde al nivel educacional, al nivel social que tiene el país. Hoy día nosotros tenemos jóvenes ya en las universidades y la verdad de las cosas es que vemos con mucho dolor que ellos han invertido todo y Dios le ha abierto puertas en las universidades, pero la iglesia debe reconocer que nosotros no hemos formado un liderazgo teológicamente capaz de poder enfrentar, primero que nada, la formación teológica de la persona, de la iglesia, y menos ser parte importante en esta sociedad que está en crisis. Nosotros siempre lo he dicho, basta ver la televisión y en esta crisis que por lo menos que Chile está viviendo, nosotros hemos tenido cero participación y quedó demostrado que los pseudo líderes evangélicos que se levantaron por sí mismos no tienen voz ni voto para proclamar el evangelio, para llevar una luz allí a enfrentar de por qué estamos viviendo esto. ¿Por qué? Porque ellos se levantaron con fines económicos, fines políticos, se identificaron claramente por corrientes políticas, pero nunca por lo más principal, que es el Evangelio de Cristo. Entonces, eso ha llevado a una crisis gravísima en la iglesia. Y tenemos, como digo, un pastorado que no tiene ninguna formación teológica. Es decir, la verdad las cosas es que eso es gravísimo, gravísimo. Es como que si tuviéramos médicos que nunca hubiesen ido a la escuela de medicina, abogados que nunca hubieran pasado por la escuela de derecho, arquitectos que nunca hubieran sabido, estudiado cómo levantar un edificio frente a cualquier situación de climática. Esos edificios se vendrían abajo. Leía ciertas conversaciones que se levantan en el Facebook y decía, si una persona es llamada, no necesita estudiar porque Dios la llamó. Es cierto, el llamado de Dios es, primero, el llamado de Dios es una realidad, pero posterior a eso existe la responsabilidad por parte del hombre de prepararse para realizar en buena forma ese llamado. Lo vemos en Timoteo, lo vemos en Pablo, y donde verdaderamente hombres de Dios que Dios los utilizó sin que permanecieran cobijados a la luz del cristianismo, el caso de Saulo de Tarso, pero su educación Dios la tomó para ponerla al servicio de la iglesia. Todas las epístolas del Nuevo Testamento, escritas por el apóstol Pablo, sostienen toda la doctrina de la fe, la doctrina que está orientada, y Dios lo levanta como apóstol para nosotros los gentiles. Entonces, no puede uno desconocer que después del llamado está la preparación.
Tenemos pastores que nunca han pasado por un instituto bíblico, que nunca han hecho un curso de bibliología, que no saben separar la Biblia, que no saben preparar un sermón. Y la verdad las cosas es que eso ha traído como consecuencia una crisis teológica tan grande en la iglesia, que frente a estas nuevas teologías o doctrinas de la prosperidad, del yo reclamo, de los falsos apóstoles, los falsos profetas de estos tiempos, como está anunciado en la Biblia, ellos han encontrado un campo totalmente cultivo para ellos. Y han engañado, y la Biblia también lo dice, que vendrán en los últimos tiempos engañadores que incluso engañarán al pueblo de Dios. Haciendo una reflexión, haciendo un análisis de esta situación, con dolor nosotros podemos decir que no tenemos un gran porcentaje de la población mundial, de la población nacional, incluso en nuestra familia. Te pregunto a ti, ¿cuántos en tu familia son verdaderamente salvos? Y si el Señor viniese en este momento, ¿cuánto nos iríamos con el Señor? Nosotros mismos individualmente tenemos que preguntarnos, ¿estoy yo alineado? ¿Soy salvo? ¿Sostengo una vida de creencia basada en la fe y en la gracia de Dios? ¿O estoy viviendo todavía todo un clima religioso que me han entregado por dogmas de la iglesia, y verdaderamente entender que si no fuera que estamos en la dispensación de la gracia, el Señor mucho rato ya hubiese venido y esto se acaba? Esto verdaderamente, todas las señales que podemos ver son claramente que el Señor ha extendido y da fundamento a lo que es la dispensación de la gracia, que estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero por la gracia de Dios, el Señor no viene aún por su iglesia para que muchos le entiendan, se alineen con Él, reciban la salvación por fe y verdadera. Y ese rol que le corresponde a la iglesia, a los pastores, a los profesores, verdaderamente debemos reconocer ante el Señor que el día que estemos frente a Él, no sé cómo nos vamos a presentar, porque ese llamado, ese ministerio que el Señor nos dio, verdaderamente deja mucho que desear. Pastores que han llegado al pastorado, que dirigen iglesias, que, como te digo, que nunca han hecho un curso de bibliología, de teología, de estudios bíblicos. Entonces llevan por años dirigiendo iglesias que verdaderamente, como dice la palabra de Dios, no están llevando gente al reino de Dios, sino que verdaderamente la mantienen engañada, haciendo toda una clase de ejercicios de todo tipo para obtener una salvación por obra. Esto, sin lugar a dudas, haciendo una reflexión para quienes han estudiado Biblia, conocen las dispensaciones de la Biblia de los tiempos, de lo que fue en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, jueces, y todo el camino que llegó hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, concluye en el año 1517, si no me equivoco, cuando la Iglesia Universal, en ese tiempo siendo dirigida por Roma, al igual que en estos tiempos, por falta de conocimiento del pueblo de Dios, es engañada. Primero que nada, se genera porque lo único que nos interesa, lo único que apunta la Biblia, lo único que apunta la obra de Dios es que el hombre sea salvo y viva por siempre y reine con nuestro Señor Jesucristo. Eso es. La Biblia, la doctrina, todo es eso. Entonces, frente a esto, la iglesia de ese tiempo de Roma inventó o creó una sección, un lugar, llámalo como sea, llamado purgatorio.
¿Por qué? Porque detrás de esa idea se negoció o se vendieron las indulgencias por un cambio de dinero económico que tú dabas a Roma. Tú obtenías un certificado físicamente, literalmente un certificado firmado por el Papa, en la cual ese certificado te permitía que una vez que tú ya murieses, tú te ibas al cielo. Pero eso te costaba un par de monedas, dinero, propiedades, eso que y el purgatorio era que si aún en vida tú no habías tomado esa decisión y una vez fallecido, tus familiares pudiesen tomar o contratar cierta cantidad de misas o pagar y comprar tu indulgencia, pero tú estabas detenido ahí en el purgatorio, ya había fallecido, entonces tu familia tenía la opción, y mira el engaño tan grande, tenía la opción de que pagando, comprando esta indulgencia, decía el sacerdote que promulgaba, que fue designado por el Papa para vender las indulgencias, decía que cuando caía la moneda al fondo del balde, ahí, en ese momento, ese sonido te liberaba desde el purgatorio hacia el cielo. Una aberración tan grande que produjo dentro de la Iglesia de Roma una revolución, un despertar que sin lugar a dudas vino de Dios. Y tenemos la pre-reforma, la reforma y la post-reforma. Hubieron hombres de Dios que fueron alertados por esta situación, que ellos, siendo teólogos de ese tiempo, entendidos en la palabra, pudieron comparar que esto que se estaba promulgando, esto que se estaba infectando la vida de fe, no estaba alineado con la Biblia. Y se levantan, como es Calvino, como es Martín Lutero, se levantan ellos y escriben 95 tesis que apuntan a pedir una explicación con respecto a confrontar lo que estaba promulgando el Vaticano versus lo que estaba alineado en la Biblia. Y dijeron, perfecto, mira, lo que la Biblia, lo que la religión nos enseña, no aparece en la Biblia, no es como dice Roma, no es como... Entonces fundamentaron que para dicha discusión se iban a estructurar o se determinaron 5 solas. Y una de ellas fue la solo escritura. Entonces dijo los reformadores, Martín Lutero dijo, perfecto, discutamos lo que estamos viviendo como iglesia, lo que ustedes están promulgando, lo que están ejerciendo sobre el pueblo de Dios frente a las escrituras. Solo a la escritura, no a los dogmas, no a la religión, no a las costumbres, no, solo a la escritura. Pero el punto central era la salvación. Entonces cuando nosotros, el versículo personalmente, y donde más se identifica y claro precise, cuando dice en Efesios 2:8, dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios. Específicamente, si nosotros tomásemos esos 2 versículos, tenemos argumento para derribar toda esta estructura, toda esta sinvergüenzura que se estaba ejerciendo frente a la gente. Entonces, se estructuraron, dijo, vamos a hacer solo escritura, solo fe, que la salvación según la Biblia es solo por fe, es solo por gracia, que es lo que vamos a ver hoy día, solo gracia, es solo Cristo, solo a través de Jesucristo es la salvación, y todas estas 4 anteriores son para la gloria de Dios. Esas son las 5 solas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué nos mostró el Señor? Que nosotros, para analizar lo que está viviendo la iglesia en estos tiempos, nosotros hicimos este mismo análisis de aquel entonces, y es muy parecido. Es muy parecido. Porque después de 500 años, más de 500 años de reforma, y ojo que la reforma fueron lo que cimentó los pilares y el nacimiento de la iglesia protestante, de la iglesia evangélica. Entonces hoy día nosotros decimos, perfecto, tomemos solamente las 5 solas y no se las enrostremos a la iglesia católica, sino que hagamos un análisis y tomémosla como un espejo y miremos qué
cómo se está interpretando, cómo se está ejerciendo lo que en algún momento fueron nuestros pilares para ser llamados protestantes, y veamos cómo lo estamos ejerciendo. Y nos damos cuenta de que hemos caído en la misma desviación de todo tipo. Ya no es solo escritura, ya ahora son nuevas profecías, nuevos falsos apóstoles, falsos profetas, pero que se han apartado completamente de lo que dice la palabra de Dios. Entonces eso trae una consecuencia muy, muy terrible, muy grande, en que muchas iglesias están siendo, por la falta de conocimiento, se perdió en mi pueblo. Y yo siempre esto lo asumo desde mi posición de pastor, teólogo, de profesor, de que nuestra responsabilidad, al igual que dentro de una familia, la responsabilidad de los hijos le corresponde primeramente a los padres. Nosotros como líderes, como pastores, como teólogos, como hombres grandes, somos responsables completamente de esta crisis teológica que hoy día tiene más que hacer hombres y mujeres salvas haciendo prosélitos. Lo tenemos, iglesias completas que están en un ejercicio de luchar por una fe que fue ganada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, pastores que no han entendido eso. Bueno, y quien se oponga a la obra redentora de Jesucristo tendrán que rendir cuenta. Lo más importante y lo más peligroso de esto es que iglesias completas toda la semana salen del culto dispuestos a luchar por su salvación. La pregunta es que si el Señor viniese el domingo en la noche, el miércoles, y en ese ejercicio, en ese activismo de luchar por tu salvación, viene el Señor y vas a estar luchando. Y por un pecado, como Adán, tú estás destituido de la gloria de Dios. Esto es lo que preocupa. Esta es la crisis más grande. Podemos discutir de cualquier situación de forma, pero el fondo, hay un fondo que no se discute, que es la salvación y cómo obtener la salvación. Y para eso, dentro de los estudios de teología, está la doctrina de la justificación, que hemos sido justificados por el Señor Jesucristo. Él nos justificó, pero no enseña esa doctrina de la justificación y sí se enseña en este activismo de luchar por tu salvación que la justificación te la tienes que ganar momento a momento, día a día. Tú, desmereciendo completamente lo que es el envío de cuando Dios se hace carne en su Hijo Jesucristo, cuando llega el Salvador del mundo, cuando muere en la cruz por los pecados del mundo, y todo eso se deja de lado y se posterga a un segundo, un tercer grado, porque se levantan estas nuevas tesis o estas nuevas fórmulas para que tú tengas salvación. Esa es la crisis más peligrosa. Pregúntale, o te pregunto a ti, ¿cuánto te han predicado? Primeramente, de Cristo. ¿Tú conoces a Cristo? ¿Tú conoces los atributos de Dios? ¿Tú sabes al Dios que sigues? ¿Tú sabes las dispensaciones? ¿Tú sabes lo que es la Biblia? ¿Tú sabes lo que es la justificación por la fe? ¿Tú sabes cristología? ¿Eso te lo enseñó? Pregúntale, o tu pastor conoce esos temas. Y es como que si yo fuese, o yo llamase a un gaffiter para que me arreglara un problema eléctrico. Él va a venir con la mejor de las disposiciones, pero no va a funcionar. Si yo no aplico lo que es la Biblia, no aplico lo que es la doctrina de la justificación, no aplico la obra redentora, estamos haciendo prosélitos a manos de la iglesia. 2 veces perdido significa prosélito. Entonces, hoy día ya enseñamos que siempre todo lo que discutamos es solo por la palabra de Dios, sin ningún otro documento o argumento humano. Segundo, ya presentamos el domingo pasado, que
como te digo, 250 personas solamente en el Facebook vieron este programa, 250 personas. Anoche me llamaban de Cuba para darme las gracias por estos estudios. Pero yo quiero que tú, auditor de la radio Tu Encuentro, tú de acá de Santiago, Chile, tú chileno, primeramente, recibas estos estudios, medite, hables con tu pastor y le exijas que te enseñe la doctrina de la justificación, que te enseñe bibliología, que te enseñe teología. Solo así vas a entender que todo lo que es religioso, todo lo que es ajeno al pan de Dios está de más y no sirve. Podremos, como te digo, discutir muchas situaciones. Si se ora de pie, si se ora de rodillas, si te bautizas parado, si te en un río. Mira, pero algo que no se discute, algo que es preciso es la doctrina de la justificación, que solamente, y lo dice la palabra y lo dijo personalmente Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Tetelestai fue la exclamación final que hizo Jesucristo allá clavado en la cruz, una expresión de que estaba la obra consumada, realizada 100% a la perfección, que generaba una salvación al mundo solamente por tener fe en la obra de Él. Tetelestai, dijo Jesús. Por lo tanto, estando nosotros en la dispensación de la gracia, siendo no el pueblo elegido de Israel, como nosotros siendo los gentiles, nosotros tenemos que obtener nuestra salvación solamente por fe y por gracia. Hoy día vamos a correr para ver lo que es gracia, la gracia de Dios. Así que vamos a escuchar nuestra canción, un poquito de nuestra canción, hacer un corte musical y ya vamos a estar en Mateo capítulo 19 y Efesios 2:8 para que nos introduzcamos en lo que es solo gratia o solo gracia. Señor, te alabaré, pues mi aire es tu vida. Nunca yo me cansaré. Puedo oír y yo tu voz es más dulce que la miel, que me arranca de esta cueva y me lleva hasta el cielo. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, sí Señor, mas tu voz ya me calmó. Tú das órdenes a las estrellas y al mar pones sus límites. Yo me siento tan seguro en tus brazos, oh Altísimo. No hay cerrojo ni puerta que se cierren delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa que queden de pie delante de nosotros, y la tempestad
Bueno, en estos 25 minutos que nos quedan por delante de programa, vamos a tratar de entregar, mira, algo tan importante, de tanto peso teológico, que es vivir por la gracia de Dios, lo que es solo gracia. Dice Mateo 19, capítulo 25 y 26, dice: sus discípulos, oyendo esto, se asombraban en gran manera, diciendo: ¿quién podrá ser salvo? Preguntándole a Jesús. Versículo 26 dice: y mirando Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice que nuestra salvación, ¿cierto? Cuando habla solo de gracia, ya estamos hablando de cómo se obtiene la salvación. Estoy poniendo fundamentos bíblicos. Cuando se le pregunta, los discípulos personalmente le preguntan a Jesús: ¿quién podrá ser salvo? Y Jesucristo dice claramente que había un concepto nuevo que entender, que era la fe, que era la gracia, que era algo que se iba a establecer en un corto tiempo, que era cuando Él muriese en la cruz, fuese clavado en la cruz. Ese acto tan maravilloso, tan divino, tan perfecto, realizado, donde toda la justicia de Dios recae en la persona de su Hijo Jesucristo, y Él muere por los pecados del mundo. Entonces, cuando Jesús está respondiendo en Mateo, dice: esto era imposible que el hombre lo pudiese entender. Que como el Salvador del mundo, el hombre que hacía milagros, el que resucitaba muertos, el que multiplicaba los panes, el que sanaba a los enfermos, el que se proclamaba Hijo de Dios, Él anuncia algo por venir, algo porque se iba a establecer en los próximos días, allá en la cruz del Calvario. Entonces no estaba claro, y anticipa que era algo que el hombre no iba a poder entender, pero para Dios estaba claro en su plan y en su forma de que su Hijo tenía que morir, el no pecador, cargar los pecados del mundo. Entonces Jesucristo advierte que esto para los hombres no iba a suceder, a ser entendido. Después de 2020 años, todavía tenemos pastores, predicadores arriba de los púlpitos que todavía no entienden este concepto de que la salvación es por fe y es por gracia. ¿Cómo fundamentamos esto? Lea el libro de Romanos para entender lo que es la doctrina de la justificación. Lea Efesios, cuando entendemos en capítulo 2, versículo 8 y 9, dice que por gracia sois salvos. La gracia es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La muerte de su Hijo era un regalo para el mundo, para el pecador. Un regalo. Ahora, solamente el regalo había que aceptarlo, entenderlo y tomarlo cual tal Dios lo había hecho. No agregarle nada. Y en el 2.9 precisa más todavía la situación, porque dice: no esta salvación eterna que se está entregando a través de la muerte de Jesucristo, el versículo 9 lo estipula y por falta de conocimiento no se preocupa. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación de ninguna forma ni se compra por las indulgencias, ni se compra por la penitencia, ni se compra con el diezmo, ni se compra con ofrendas especiales, no se compra con nuestras obras que nosotros podamos hacer, porque a los ojos de Dios, comparado con la obra de su Hijo, nuestras obras son trapos de inmundicias. Ahí hay que concentrarse.
Cuando queremos entender qué es la gracia de Dios, la gracia de Dios es la tercera, es determinada por Dios y confirmada. La reforma no vino a establecer una nueva tesis, una nueva fórmula de cómo obtener salvación, sino que trajo lo que estaba en la Biblia y establece y confirma que el fundamento de la iglesia protestante iba a ser la fe en la obra de Jesucristo. Una obra que nos otorgaba salvación por gracia. Solo gracia va unida a la fe, ya que son el pilar de la salvación del pecador en Jesucristo. Por obra, sí es por obra, pero no por nuestras obras, es por una obra que ejecutó Dios en la persona de Jesucristo. Esa obra es la que nos salva, no la que nosotros podamos. Mira, si es tan simple. Dios es un Dios de luz, es un Dios transparente, tan simple de no confundir que la obra que al pecador le da salvación no es la nuestra, sino que es la obra y la justicia de Dios realizada en la persona de Jesucristo, en su Hijo. Esa obra nos da una salvación y para nosotros la recibimos por fe, por creer que esa obra es la única. Y por gracia, porque la gracia es un favor inmerecido. Un pecador no se merece por ninguna situación vivir en el reino de Dios. No saber lo que es gracia por no haber sido enseñada por tu pastor ni predicada, hoy han puesto a la iglesia de Cristo en una gran crisis teológica. Solo gracia, solo fe, solo Cristo marcan la diferencia entre la iglesia protestante y la iglesia católica. Solo gracia, solo fe y solo Jesucristo es lo que nos identifica como iglesia evangélica. Entonces tú podrás estar en una iglesia evangélica que tiene un cartel, pero lo que te predican desde los púlpitos no es eso. Eso es algo terrible. Mira, yo estoy estudiando ya lo que es cristología, estoy estudiando lo que es solo Cristo, pero es una aberración tan grande en la que van a tener que dar cuenta quienes posterguen la obra del Hijo de Dios por otras cosas o otros métodos para estudiar, para lograr salvación. Conocerla ni vivir en esa verdad bíblica hace dudar tu salvación. Por eso hay gente que todavía está discutiendo acaso la salvación se pierde o no se pierde, por medio de lo que dice la Biblia, no por medio de lo que dice el pastor Andrés, sino que por medio de lo que dice la Biblia. Si no, yo saco mi hoja. Mira, si alguien me llama y me dice que la salvación, yo saco mi hoja de Efesios 2:8, la saco y la voto, porque aquí en mi Biblia dice que por gracia somos salvos. Y creo en lo que dice la Biblia, y creo por fe en lo que sucedió 2020 años atrás, cuando yo no estaba allá en Jerusalén, cuando crucificaron a Jesucristo y Él murió por nosotros. Yo creo, yo tengo fe en esa obra. No tengo fe en mis capacidades, en mi santidad, en mis esfuerzos, ni en los esfuerzos de mi pastor, en nadie. Yo tengo fe en la obra de Jesucristo. Esa verdad es la gran crisis que tiene al mundo protestante, que si el Señor viniese hoy día, muchos, como te decía, van a estar dudando, ¿acaso se sirve o no se pierde la salvación? No conocer la gracia de Dios es ignorar el plan de Dios para la salvación del hombre por medio de su Hijo Jesucristo. La pregunta es, ¿ya te enseñaron? ¿Ya te predicaron? ¿Ya entendiste? ¿Ya descansaste en la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tu vida espiritual descansa en la obra del Redentor del mundo?
¿Tú sabes que has sido justificado? ¿Tú sabes que todos tus pecados asignados para tu persona frente a la justicia de Dios ya fueron todos cancelados? Nosotros fuimos redimidos, fuimos comprados a precio de sangre. ¿Qué es para ti gracia? Entendiendo, voy a suponer que también te explicaron en tu iglesia que la línea del tiempo está dividida en dispensaciones, la dispensación de la ley, toda la dispensación, y la última de las dispensaciones en la que estamos viviendo es la dispensación de la gracia. ¿Tú sabes que estamos en el 2002 viviendo la dispensación de la gracia? ¿Tú sabes que nuestra salvación tiene un nombre, tiene una base, que es fe y es gracia? Por eso vemos cristianos desesperados, cristianos evangélicos angustiados. Tenemos que descansar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es por gracia a través de la fe. ¿La fe en qué? En la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 2:8 o 2:9. Cuando yo me convertí, no sabía nada de la Biblia y estaba empeñado en ser un buen esposo, un buen trabajador, un buen ciudadano, un buen hijo. Y estaba empeñado y me esforzaba por estudiar, por vestirme bien, por hablar bien, por dar buenos testimonios, y no podía. Mucho menos me enfrasqué en esto porque muchas veces me invitaron a la iglesia y ¿sabe cuál fue mi respuesta? Aún no estoy preparando, y yo me estaba preparando como aspirando al punto exacto de mi perfección, de mi pureza, para ir a la iglesia. Y hoy día también hay mucha gente que no van a la iglesia cuando entienden toda esta religión y no quieren ir a la iglesia porque el pecado lo hace sentir indigno ante la presencia de Dios. Cuando entendí y leí solamente estos dos pasajes, Efesios 2:8, 2:9, te digo, mi vida cambió y pude mirar y dije, yo voy a conocer por qué Cristo, y ese Cristo que yo veía en la televisión, en las películas, me interesé y busqué en la Biblia a través de qué yo podía obtener la salvación y ser inscrito en el libro y entendí que solamente por fe y por gracia yo podía ser salvo, y que a contar de ese momento, si yo le confesaba como mi Señor y mi Salvador, yo estaba inscrito en el libro de la vida y mi vida había sido transformada en una forma permanente, exacta, y yo era declarado santo, justo y perfecto a los ojos de Dios, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entendí estos dos pasajes, te digo, mi vida cambió y Dios me transformó y me transformó, y sigo comiendo y sigo comiendo y sigo leyendo y sigo orando y sigo estudiando, porque entré verdaderamente en el reino de Dios. Una vez que fui sellado por el Espíritu Santo, pude ver a través de tanta luz. Y te digo, muchos se sienten que están sellados por el Espíritu Santo, sin embargo, aún no pueden entender esta gran verdad, que la salvación solamente es... ¿Qué es la gracia? Es un atributo de Dios. La gracia es un atributo de Dios. En primera de Pedro 5:10 dice que la gracia en el Nuevo Testamento está centrada la gracia en Jesucristo. Romanos 5... La gracia es un favor inmerecido, es algo que nosotros no nos merecemos, pero a través de la gracia sí la obtenemos, nuestra salvación. La gracia posibilita la fe en la aceptación de la gracia. Este es el mensaje, este es el estudio que se desconoce hoy en la iglesia evangélica. La Reforma concluyó que el pecado del hombre es tan grande que nada puede pagar por ello. Por esa causa, Dios es el único administrador de la salvación del hombre. Dios es el único administrador de la salvación. No es necesaria la intervención o mediación
de la iglesia para que tú seas salvo. No es necesaria la intervención de tu pastor, del hombre o de alguna institución para que tú... Es la intervención de llevarnos a la palabra. Esa es la responsabilidad de nosotros. Pero la salvación está contenida en el reino de Dios y la podemos conocer en esta revelación tan grande que es su palabra, porque esta es palabra de Dios. Parte de la crisis teológica de la iglesia hoy es desconocer la gracia. Ya dijimos, estamos en la dispensación de la gracia. ¿Tú lo sabías? La gracia no es... mira, la gracia no es enseñada hoy. Te digo más aún, la gracia aún todavía no llega a América en una forma completa, porque nosotros América fuimos conquistados por España y España a través del catolicismo. La gracia es una responsabilidad de nosotros los pastores, enseñar, predicar gracia. La gracia no ha sido aprendida, ni ha sido estudiada por los pastores chilenos. Tengo en mis manos, este librito ya está todo parchado. Este libro yo lo tengo hace 15 años. Charles Windor, El despertar de la gracia. ¿Sabe cuánto vale este libro? Vale 7.000, 8.000 pesos. El despertar de la gracia. Cada pastor mínimo, debiera leerse después de la Biblia, El despertar de la gracia. Te digo, su mensaje, su concepto, su fe, cambiaría tanto, su prédica hacia su iglesia cambiaría mucho si leyeran o conocieran el despertar de la gracia. La gracia le corresponde a Dios y la fe le corresponde al hombre. Mira qué importante esto. La gracia le corresponde a Dios, es un don de Dios, y la fe nos corresponde a nosotros de creer que la obra redentora de nuestro Dios Todopoderoso es a través de la cruz. Es a través de la... Pablo es claro y preciso en Efesios, y puntualmente Efesios 2, 8 y 9. Claro y preciso la Biblia. Tú dile, te pregunto de nuevo, ¿cuántas prédicas has recibido de Efesios 2, 8? ¿Cuántas prédicas has recibido de la gracia de Dios? Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a los que recibieron, a los que creen, eso es fe. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios cuando tenemos una creencia, un despertar de la gracia en la obra de redentora. En ninguna religión del mundo existe la salvación por gracia. En ninguna religión del mundo la salvación depende de Dios. Todas las religiones del mundo dependen del hombre. Y te digo, con mucho dolor, con mucho amor a la vez, digo, iglesias evangélicas que todavía la salvación no la entienden, que es un plan de Dios y no del hombre, y que la debemos recibir solamente por fe y por gracia. Muchas iglesias evangélicas en el día de hoy están actuando como las religiones del mundo. Las religiones del mundo hacen entender que la salvación es una necesidad, es por culpa y es por su orgullo. ¿Por qué la salvación debe ser por gracia? Dice Pablo en Efesios 2, 4 y 5. Era nuestra condición, muerto, nada puede hacer. Un muerto nada puede hacer. Estábamos muertos en delitos y pecados. Un muerto nada puede ser. Si tú no eres salvo, si tú no recibes esa salvación, nada de lo que tú puedas hacer para agradar a Dios va a estar siendo visto bien, y mucho menos te va a otorgar una salvación.
pasamos de ser hijos de la ira a ser hijos de Dios cuando entendemos que nuestra salvación. ¿Por qué nos sirven las obras? Isaías 6, 4 y 6 dice, en el contexto tenía la obra de Israel el pecado. Israel siempre estuvo haciendo cultos, obras para agradar a Dios. Isaías 6, 5, que no te lo puedo detallar, el profeta no se considera, el profeta Isaías en 6.5, ni siquiera Isaías se consideraba puro para ser asignado como hijo de Dios. Y hoy día lo único que se enseña son las buenas obras de los gentiles. Siendo muertos en delitos y pecados, Dios no se escoge. Eso es gracia. Si estando muertos en delitos y pecados, Dios nos escoge para darnos lo que no lo merecemos, nuestra salvación, para la beneficiación en Cristo, a ser salvo. El beneficio por ser salvo por fe no es un premio para nosotros, es un premio, es un reconocimiento de parte de Dios a la obra de su Hijo Jesucristo. Cuando un hombre, una mujer se convierte, el que es glorificado es el Hijo, no nosotros. La gracia es por obra, pero ya lo dijimos, no por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo. La gracia se reflejó plenamente por parte de Jesucristo en el pasaje de la mujer adúltera. La mujer adúltera, por la ley, recibiría muerte. Sin embargo, cuando se la presentan a Jesucristo, el autor, ¿quieres conocer la gracia? Lee ese pasaje. La ley decía que ella estaba muerta, que debía ser muerta. Sin embargo, Jesucristo, entendiendo su adulterio, le expone lo que es la gracia de Dios y le dice, mujer, ni yo, mira, Jesucristo le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es gracia. Ella recibe de parte de Jesucristo un favor inmerecido. Ese mismo concepto, ese mismo espíritu que Jesucristo ejerció sobre la mujer adúltera está ejercido y es una promesa para nosotros los pecadores. La gracia tiene enemigo. Siempre se cree que la gracia es libertinaje. Cuando Dios te sella, cuando Dios te acepta como hijo, tu vida va a cambiar. Y tu legalismo es un enemigo sutil de la gracia de Dios. Y todo eso, lo peor que el enemigo del evangelio, lo peor que la gracia tiene y el evangelio tiene, está en la iglesia. Y no viene de afuera. Es el legalismo, ganar la salvación por obras propias. Lo más que grave que por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. Lamentablemente, queda tanto. Bueno, meten al muerto en delito y pecado en una carrera para obtener la salvación por obra, ignorando Efesios 2:8, ignorando la obra redentora de Jesucristo, ignorando, y con esto terminamos, Hebreos 9:12, que dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso es lo que Jesucristo, Él, su sangre, el Cordero de Dios, nos permite recibir una gracia tan grande, tan inmensa, que no podemos nosotros, ignorando lo que dice Gálatas 3:1 y 3:2, ni lo que es Efesios 2:8, y no es lo que dice toda la Biblia y todo. Por gracia somos salvos. Por un regalo de Dios, por la fe en Jesucristo y por su sangre hemos sido redimidos, declarados justos, santos y perfectos. Me despido. El próximo domingo estoy haciendo un estudio muy grande en Cristología. Vamos a ver solo Cristo. Así que yo creo que ese programa, ese tema lo vamos a abarcar en los 2 próximos domingos. Me despido. Una bendición para la gente que nos sigue en el YouTube, la gente que nos sigue en la radio, y muchas bendiciones para este día.
sobre todo.